Un capacitor es un arreglo de dos conductores aislados entre sí y del medio, los cuales se denominan placas. Como vemos en la figura, tenemos un conductor A y un conductor B, ambos de forma y tamaño arbitrarios, los cuales poseen una carga, uno positiva de valor más Q y el otro negativa de valor menos Q. Es decir, es una carga que tiene el mismo valor absoluto, pero cada placa tiene una carga de signo contrario. Es decir, tenemos una placa con carga positiva y una placa con carga negativa. Dicho arreglo es entonces un capacitor, independientemente de la forma y geometría de los conductores que son las placas, y como vemos, las líneas de campo eléctrico, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto en el estudio de electrostática, obviamente son salientes desde la carga positiva e ingresantes a la carga negativa. De esta forma, vemos que en cierto modo el campo eléctrico queda confinado a esta configuración de conductores. Por lo tanto, la capacidad o la característica esencial o distintiva de los capacitores o condensadores es el almacenamiento de energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Si nosotros realizamos una experiencia conectando un capacitor a una diferencia de potencial, es decir, conectando una batería que ofrezca una diferencia de potencial B entre las placas que lo constituyen, el borne positivo a la placa positiva y el borne negativo de la batería a la placa negativa, vamos a ver que a medida que incrementamos, si hacemos la experiencia en laboratorio, incrementamos la diferencia de potencial entre las placas, o sea, el voltaje B de la batería, vamos a ver que si podemos realizar la medición de la carga que fluye a través de las placas, que dicha carga se incrementa, es decir, a medida que incrementamos la diferencia de potencial entre los terminales del capacitor, aumenta la carga acumulada en las placas. Por tanto, vemos que la relación es directamente proporcional. A medida que aumenta la diferencia de potencial, aumenta la carga. Podemos escribir esta relación como ecuación de la forma que vemos aquí, donde la constante de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la carga es la constante C. Dicha constante es lo que denominamos capacitancia o capacidad eléctrica y es la propiedad característica intrínseca de los capacitores o condensadores eléctricos. Si despejamos de esta ecuación el término capacidad, o sea, pasamos dividiendo al otro miembro la diferencia de potencial, el voltaje conectado entre las placas del capacitor, vemos que la capacitancia o capacidad eléctrica tiene unidades de coulombios sobre volt. Esta unidad recibe en el sistema internacional el nombre de faradio y es la unidad de medida de la capacitancia. Un faradio de por sí es una unidad muy grande, por lo cual en la práctica va a ser mucho más común o cotidiano encontrarnos con submúltiplos de faradio, como pueden ser el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio, correspondientes respectivamente a 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12 faradios. Una construcción más típica que aquella que se caracteriza por conductores arbitrarios, o sea, la definición conceptual de capacitor es la de conformar una estructura de este tipo, pero con dos placas paralelas enfrentadas entre sí, separadas por el dieléctrico o aislante, ¿sí?, entre las placas, que aísla a las placas entre sí y permite que se establezca un campo eléctrico entre ellas. Dicha estructura se conoce como capacitor de placas paralelas y va a ser una de las estructuras más típicas con las cuales nos vamos a encontrar en el desarrollo de capacitores. A nivel comercial y a nivel, digamos, cotidiano, vamos a ver que esta es una de, o al menos de las estructuras posibles o de las formas, geometrías posibles en las que podemos llevar a cabo la construcción de un capacitor, una de las más características y que además nos van a permitir realizar un cálculo, un análisis de cómo se estima la capacidad eléctrica de un arreglo de dos placas, que a la vez nos sirve para analizar otras geometrías. No obstante, nos vamos a centrar en esta, que es la principal. Consta de una placa positiva, una placa negativa, ambas conectadas a sus correspondientes terminales y obviamente separadas entre sí mediante un aislante o dieléctrico, que puede ser cualquier material no conductor de la electricidad, como puede ser aire o vacío, o distintos tipos de aislantes como variedades de polímeros, policarbonato, polipropileno, papel, mica, etcétera, cerámica.
Bueno, eso dependerá de la tecnología de fabricación del dispositivo. El símbolo del capacitor que vamos a encontrar en los diagramas eléctricos es muy similar al siguiente, donde tenemos dos rayas paralelas que representan las placas y los correspondientes terminales para conectarlo al resto del circuito. Ahora sí, una vez visto la definición de capacitor, vamos a continuar estudiando el caso particular en esta vista lateral de un capacitor de placas paralelas y realizando un análisis de la carga depositada en las placas, el campo eléctrico debido a estas cargas en una superficie gaussiana que nos va a permitir determinar la carga encerrada de acuerdo a la expresión de la ley de Gauss mediante la integral de Gauss, y luego calculando la diferencia de potencial entre las placas en función del campo eléctrico que hemos calculado antes con la ley de Gauss, vamos a poder determinar una expresión para la capacidad en el caso de la geometría de placas paralelas. Partiendo de la ley de Gauss, si trazamos una superficie gaussiana que encierre las cargas positivas depositadas justamente en la placa correspondiente, si tenemos que el área de las placas que conforman este capacitor de placas paralelas es mucho más grande, aquí estaría exagerado obviamente que la distancia que las separa, es decir, sería despreciable la distancia que separa las placas respecto a la dimensión de superficie de las mismas, entonces vamos a despreciar el efecto de curvatura que se produciría en las líneas de campo de los extremos. Esto es debido a que las cargas se acumulan, como ya sabemos por análisis de conductores, en situación electrostática se acumulan en los vértices, por lo cual aquí la línea de campo tendería a curvarse, de hecho lo hace. Pero si las placas son muy grandes, esa pequeña curvatura es despreciable, podemos suponer entonces que todas las líneas son perpendiculares a ambas placas y que tenemos un campo eléctrico uniforme, con una distribución de carga continua a lo largo de los conductores. De este modo vamos a tener una densidad de carga superficial, o sea, carga sobre metro cuadrado, carga sobre unidad de superficie, que va a ser igual a Q sobre A, donde Q es la carga acumulada en cada placa, si el valor absoluto de la carga, sobre A, que sería el área de cada placa, que para una geometría típica vamos a tener que ambas placas, positiva y negativa, en este capacitor estándar de placas paralelas son iguales, ambas placas tienen el mismo tamaño. Entonces, una vez que tenemos eso, procedemos al cálculo de la carga encerrada en esta superficie gaussiana aplicando la ley de Gauss. Nosotros sabemos que dicha carga va a ser igual al producto de la permitividad del vacío, en este caso es aire o vacío lo que separa ambas placas, por la integral de superficie del campo eléctrico. Como en nuestra distribución el vector campo eléctrico va a ser uniforme, por tanto, esta integral de superficie es la integral de un término constante, por lo cual este sale fuera de la integral e integramos simplemente el diferencial de área. La integral del diferencial de área es efectivamente el área de las placas, por lo tanto, resolviendo la integral de Gauss nos queda que la carga encerrada en cada placa es igual al producto de el módulo del campo eléctrico, que es constante, por el área de la placa por la permitividad del vacío. Una vez que hemos obtenido la expresión para el cálculo de la carga, vamos a calcular la diferencia de potencial a partir del campo, como ya hemos visto, empleando la integral de línea del vector campo eléctrico entre dos tramos, entre dos puntos de una trayectoria. Nosotros sabemos que si integramos entre un punto inicial y un punto final de una trayectoria, dicha integral de línea va a ser igual a menos, si queremos obtener la diferencia de potencial, f menos i, va a ser igual a menos la integral entre i y f, puntos inicial y final, sobre la trayectoria del vector en cuestión, en nuestro caso el vector campo eléctrico. Por propiedades de las integrales curvilíneas, si calculamos a lo largo de la trayectoria que está marcada aquí en la figura, es decir, desde la placa positiva, partiendo de ella hacia la placa negativa, que va a ser nuestra trayectoria de integración, al cambiar el sentido de la integral curvilínea cambia su signo, por lo tanto, en vez de integrar entre menos y más, integramos entre más y menos, que sigue el sentido convencional que luego vamos a asignar al movimiento de cargas cuando veamos corriente. Va a ser entonces igual B, simplemente llamamos B a la diferencia de potencial entre las placas, a la integral de línea entre más y menos, punto inicial y final de la trayectoria, del vector campo eléctrico respecto al elemento de trayectoria, ¿no? Respecto a lo cual integramos. Por tanto, nos queda, obviamente, el cambio de signo aquí, se cancelan, o la regla de los signos, menos por menos es más, nos queda la integral positiva del campo eléctrico. Como el campo eléctrico es uniforme debido a la geometría de placas paralelas,
sale fuera del integral e integramos simplemente el elemento diferencial de trayectoria que a lo largo del segmento comprendido entre las placas más y menos es simplemente la distancia d que las separa. Por lo tanto, sacando el campo fuera como constante y expresando el campo, ¿sí?, en función de la carga sobre unidad de área, ¿sí?, por permitividad, esta expresión, o sea, la obtenemos de la que calculamos en la integral de Gauss. Si despejamos aquí campo, el área y la permitividad pasan dividiendo y nos queda que carga sobre área, o sea, la densidad de carga, la cantidad de carga por unidad de superficie que haya en cada placa, multiplicadas por 1 sobre la permitividad, es igual al vector campo eléctrico, a ese valor constante del vector campo eléctrico uniforme a lo largo del área de las placas. Por la integral, como dijimos, del elemento de trayectoria, que va a ser simplemente la distancia que separa las placas, por lo cual nos queda que la diferencia de potencial entre las mismas es igual a la carga por la distancia sobre la permitividad del vacío por el área de las placas. Si despejamos la carga, y aquí que está multiplicando en este miembro la pasamos dividiendo la diferencia de potencial en el otro miembro y recordando la expresión anterior que nos definía la capacidad como la carga sobre la diferencia de potencial, en este caso fíjense que tenemos diferencia de potencial sobre carga, por lo tanto si elevamos eso al exponente menos 1, es decir, el recíproco, que sería en vez de diferencia de potencial sobre carga, carga sobre diferencia de potencial, el cual hemos definido como capacitancia o capacidad eléctrica, será entonces al inverso, al recíproco de este cociente, o sea, permitividad por área sobre distancia, ¿no? La carga pasamos dividiendo el otro miembro y luego elevamos todo al exponente menos 1 para obtener la expresión o la definición de capacidad. Por tanto, hemos, a partir de este análisis, encontrado que para el capacitor o para la geometría de placas paralelas, la capacitancia es igual al producto de la permitividad del vacío, ¿sí?, para un capacitor con núcleo con dieléctrico de aire o vacío, por el área de las placas sobre la distancia que las separa. Por lo cual vemos que la capacitancia es de carácter puramente geométrico, es directamente proporcional al área de las placas que constituyen el capacitor e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Es decir, a medida que agrandemos las placas, aumenta la capacitancia y a medida que separemos las mismas, disminuye la capacitancia. Por lo tanto, vemos que es independiente este parámetro de la diferencia de potencial entre las placas o de la carga acumulada en las mismas. Una vez que hemos definido el capacitor, hemos visto el caso particular del capacitor de placas paralelas y cómo determinar la expresión para calcular su capacitancia. Vamos a analizar las formas en las cuales podemos encontrar dispuestos los capacitores en un circuito eléctrico. Básicamente, al igual que en resistencias, vamos a tener conexiones en serie y conexiones en paralelo. A su vez, también obviamente habrá esquemas o circuitos donde tengamos combinaciones de dichas conexiones que podremos referir como conexiones mixtas y otro tipo de circuitos más complejos donde ya deberemos emplear un análisis de malla y nodos para poder resolverlos mediante las leyes de Kirchhoff y oportunamente las expresiones para obtener las corrientes y diferencias de potencial sobre cada elemento, como vamos a ir viendo oportunamente. Para nuestro caso, en el caso de capacitores, vamos a analizar ahora la disposición de los mismos en conexión en paralelo. Decimos que conectamos dos elementos de circuito en paralelo cuando sus terminales están para ambos elementos. Supongamos que tenemos dos elementos, dos condensadores en paralelo, C1 y C2. Ambos terminales están conectados en forma correspondiente a la misma diferencia de potencial. Supongamos que aquí tenemos una batería B que entrega una diferencia de potencial AB entre los terminales A y B. Vemos que ambos capacitores C1 y C2 están conectados a dicha diferencia de potencial. Así a su vez podríamos tener, como nos muestra aquí el esquema general, un capacitor C3, un C4 y así sucesivamente hasta el Cn, todos conectados a los mismos terminales A y B, donde tendremos o una fuente directa, porque hay una batería y una fuente de alimentación conectada, o alguna rama del circuito que obviamente entre esos dos puntos, entre esos dos terminales, habrá una diferencia de potencial y todos los elementos van a estar conectados a esa misma diferencia de potencial. Partiendo de esto,
nos interesa determinar una capacitancia equivalente entre dichos terminales A y B. ¿Cuál va a ser esta capacitancia equivalente? Y un capacitor que tenga un valor tal que si reemplazamos C1, C2, C3 hasta C sub n, los que hubiere, por dicha capacitancia equivalente, el circuito se comporta del mismo modo. Es decir, esta capacitancia equivale a la suma o a la resolución de todos esos capacitores que hay dispuestos en paralelo. Nuestro objetivo es determinar la expresión que nos permite obtener dicha capacitancia equivalente. Partiendo entonces de que todos los elementos del circuito, o sea, todos los capacitores, para esta conexión van a estar a la misma diferencia de potencial y teniendo en cuenta la definición de carga en función de la capacitancia y la diferencia de potencial, vemos que la carga acumulada en las placas del capacitor 1 va a ser igual al producto de la capacitancia del mismo por la diferencia de potencial B. Así, a la vez, asimismo, tenemos que la carga almacenada en el capacitor 2 va a ser igual al producto de su capacitancia por la diferencia de potencial B. Ambas diferencias de potenciales, como hemos dicho, requisito de la conexión en paralelo, son la misma, el potencial que hay entre A y B. Por tanto, la carga total acumulada en el esquema que nos interesa, que va a ser la carga que haya acumulada en las placas de este capacitor o esta capacitancia equivalente, va a ser igual a la suma de las cargas que constituyen el esquema paralelo. En este caso, C1 y C2. Reemplazando entonces, vemos que la carga es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial entre sus placas. ¿Esto qué va a ser igual? La capacitancia equivalente por la diferencia de potencial a las capacitancias individuales por la diferencia de potencial sumadas. Como estas diferencias de potencial son las mismas, es decir, la única, la correspondiente o la que está entre A y B, la batería que está entre A y B o la rama del circuito entre A y B a una diferencia de potencial dada, en nuestro caso esta B, podemos sacar en el segundo miembro el factor común de esta diferencia de potencial, ya que es la misma, nos quedará B por la sumatoria de C1 más C2. Como la B es la misma en ambos miembros, ¿sí? La diferencia de potencial A y B, la simplificamos y nos queda simplemente que la capacitancia equivalente para este esquema en paralelo es C1 más C2. Si extendemos este análisis en vez de dos capacitores a n capacitores, veremos que la capacitancia equivalente entre los terminales A y B es simplemente la sumatoria de los n valores de los capacitores individuales. Por lo tanto, generalizando es la sumatoria para acá que va de 1 a n de cada C sub k, donde C sub k es cada uno de los capacitores conectados en paralelo. Por lo tanto, vemos que la capacitancia equivalente de un circuito paralelo es igual a la sumatoria de las capacitancias intervinientes y por tanto es mayor a la mayor de las capacidades que intervienen, porque es el resultado de sumar linealmente todas las capacidades o todos los valores de los capacitores que están conectados en paralelo. Por lo tanto, si conecto en paralelo un capacitor de 2 microfaradios con un capacitor de 10 microfaradios, voy a tener una capacitancia total de 10 más 2, 12 microfaradios, que es más grande que la mayor de las capacitancias que había en el circuito, que era la de 10 microfaradios. Sí, el hecho de sumarlos uno a uno hace que la resultante o el equivalente sea mayor a la mayor de las capacidades conectadas en paralelo. El siguiente tipo de conexión que vamos a ver entre capacitores en un circuito eléctrico es la conexión en serie. Sabemos que los elementos conectados en serie se conectan, como ya hemos visto en análisis de circuitos resistivos, se conectan uno a continuación del otro. Es decir, si tenemos los terminales A y B, que estarían, supongamos, conectados a una diferencia de potencial, a una batería, o alguna rama del circuito que obviamente va a estar a una diferencia de potencial dada, vamos a conectar el terminal, el primer terminal del capacitor 1 en este caso a dicho terminal A, luego el terminal 2 de dicho capacitor al otro capacitor que será nuestro C2 en este esquema y su otro terminal al terminal B, es decir que tenemos los capacitores conectados uno a continuación del otro. Veamos que es diferente al esquema paralelo donde antes teníamos ambos conectados entre A y B. En este caso, solo uno de los terminales está conectado a A de un capacitor y a B está conectado otro terminal del otro capacitor. Y a su vez, los otros terminales restantes de ambos están conectados entre sí. Un análisis de esta configuración nos permite ver que si conectamos aquí una diferencia de potencial AB, este inducirá, supongamos que aquí hay una polaridad negativa en el terminal A y una polaridad positiva en el terminal B, o sea,
la batería está conectada de modo tal que en B está su terminal positivo y en A su negativo, vemos que se va a inducir en el caso del terminal A, la placa conectada al terminal A, el capacitor 1, se va a inducir una carga menos Q en dicha placa. A su vez, el conductor conformado por la segunda placa del capacitor 1 y la primera placa del capacitor 2 que vemos aquí dentro de esta figura de líneas punteadas, este conductor, digamos, en forma de H, formado por las placas de C1 y C2, las placas internas y el conductor que las une de sus terminales, vemos que dicho conductor está aislado del medio porque está en contacto con los dieléctricos respectivos de dichos capacitores C1 y C2 y está aislado de los terminales de la batería A y B. El hecho de que aparezca aquí una carga más Q es debido a la inducción, a la carga inducida. Nosotros ya hemos visto métodos de carga en nuestro análisis predecesor de la electrostática y por tanto esta carga menos Q que aparece aquí en la placa izquierda de C1 debido al potencial negativo de la batería induce una carga de signo opuesto porque repele las cargas negativas de la placa derecha de C1 y por tanto genera o induce una carga inducida más Q en la placa derecha de C1. A su vez, ese déficit de carga negativa se compensa o dichas cargas se trasladan hacia el otro extremo del conductor en H, o sea, la placa izquierda de C2. Por lo tanto, se induce en dicha placa, una carga del mismo módulo, pero de signo contrario, menos Q, que a la vez va a inducir una carga más Q en la placa derecha del capacitor C2, que está conectado obviamente al potencial positivo de la batería. Por lo tanto, mediante este análisis de carga inducida, vemos que la carga depositada en todas las placas de la configuración es la misma. Por lo tanto, todos los capacitores, en este caso C1 y C2, C3, C4 y así sucesivamente hasta un C sub n, van a tener en una configuración en serie la misma carga en sus placas. Por lo tanto, en este caso vamos a partir del análisis de que la carga en todos los capacitores de la configuración va a ser la misma y la diferencia de potencial que haya entre los terminales de cada capacitor C1, C2 y así todos los que hubiere en la configuración en serie va a depender de los valores de la capacitancia que tengan cada uno de ellos. Por lo tanto, si analizamos para nuestra configuración en particular, veremos que B sub 1, o sea el potencial, la diferencia de potencial entre los terminales del capacitor 1 va a ser igual a la carga sobre la capacidad del mismo. Y a su vez, el potencial B sub 2 en los terminales del capacitor 2 de la configuración va a ser igual a la carga sobre la capacitancia 2 del mismo. Como la carga, por el análisis que hemos visto, es la misma, si queremos obtener la diferencia de potencial total entre A y B, o sea, la diferencia de potencial que alimenta esta configuración en serie, veremos que será simplemente la suma de B sub 1 más B sub 2, o sea, el voltaje en los terminales del capacitor 1 más el voltaje en los terminales del capacitor 2. A su vez, sabemos que este voltaje entre A y B va a ser igual a la carga almacenada en la configuración sobre la capacitancia equivalente, o sea, la que nosotros estableceríamos entre A y B como aquella capacitancia que, tomando el lugar, en este caso de C1 y C2, haría que el circuito se comporte del mismo modo. Vendría a ser, digamos, la suma o resolución de esta configuración en serie. Por lo tanto, si reemplazamos las expresiones correspondientes para la diferencia de potencial entre A y B y para la capacitancia o la suma de las diferencias de potenciales B sub 1 y B sub 2, que son iguales a la diferencia de potencial total, nos queda que la carga total sobre la capacidad equivalente, o sea B, es igual a la carga total sobre la capacidad 1 más la carga total sobre la capacidad 2, o sea B1 más B2. Esto es B, B1, B2, o sea el voltaje entre los terminales A y B es igual al voltaje entre los terminales de C1 más el voltaje entre los terminales de C2. Como esta carga es la misma, ¿sí? O sea, podemos sacar factor común aquí de la carga, esa carga se simplifica con la carga que hay en el otro miembro, o sea, es la carga almacenada en todas las placas, que hemos visto que es la misma para la configuración en serie, para todos los capacitores que intervienen, y nos queda que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. O sea, en lenguaje matemático, el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de los recíprocos de las capacitancias individuales que conforman la configuración en serie. O sea, viéndolo generalizado para n capacitores,
1 sobre C a B, o sea, la capacitancia equivalente entre los terminales A y B, es igual a la sumatoria para K que va de 1 a N de 1 sobre C sub K, o sea, de los recíprocos de cada una de las capacitancias que conforman el circuito serie. Por lo tanto, si queremos obtener la capacitancia equivalente, veremos que será 1 sobre toda esta expresión, o esta expresión, la suma de los recíprocos de cada capacitancia individual elevado a la menos 1. Por lo tanto, para el análisis de dos capacitores, si sacamos un denominador común, veremos que nos queda, directamente hacemos C1 por C2, ¿sí? C1 por C2 dividido C1 es igual a C2, y C1 por C2 dividido C2 es igual a C1. O sea que nos quedaría, tomando denominador común, el equivalente de esta expresión, C1 más C2 sobre C1 por C2. Eso sería igual al recíproco, a la capacitancia equivalente elevada al exponente menos 1, o 1 sobre la capacitancia equivalente. Por lo tanto, si tomamos el exponente negativo unitario de eso, o sea, tomamos el recíproco y obtenemos directamente la capacitancia equivalente, en vez de quedarnos C1 más C2 sobre C1 por C2, nos queda C1 por C2 sobre C1 más C2. Dicha expresión es más compacta y nos permite calcular rápidamente, haciendo el cociente entre el producto de las capacitancias de la configuración serie sobre su suma, o sea C1 por C2 sobre C1 más C2, nos permite calcular rápido la configuración o la capacitancia equivalente de un circuito serie de dos capacitores. Esto por lo general es más rápido que ir haciendo el recíproco de la suma de los recíprocos de cada una de las capacidades individuales. Por lo tanto, cuando tenemos más de dos capacitores en la configuración serie, lo que hacemos es ir agrupando de dos. Supongamos que hubiésemos tenido C sub 1, C sub 2, C sub 3. Tomamos primero la pareja 1 y 2, calculamos, resolvemos este par serie, obtenemos la capacitancia equivalente 1, 2, digamos, y luego a esa la calculamos con la capacidad 3 y obtenemos la equivalente 1, 2, 3. Y así sucesivamente si hubiese otras capacidades interviniendo. Por lo tanto, recordando esta fórmula fácil, o más ágil desde el punto de vista del cálculo, C sub 1 por C sub 2 sobre C sub 1 más C sub 2, vamos resolviendo la configuración de capacitores en serie tomando de 2 en 2.